Buenas noches a todos los que están conectados. Buenas noches, doctor Minetti. Bueno, como institución, nosotros siempre tenemos la presencia cada cierto tiempo en una videoconferencia con el doctor Minetti, que es experto en climatología. Y obviamente la idea es informar a los productores de cómo se va a comportar la campaña de invierno. Él nos va a dar una perspectiva climática para saber, bueno, cómo vamos a finalizar en realidad el verano y cómo va a estar la campaña de invierno. Como siempre, primero escuchamos la disertación del doctor Minetti y pueden enviar sus preguntas al chat y al final van a ser contestadas. Buenas noches, doctor, y bienvenido a la videoconferencia. Buenas noches, Richard. Buenas noches a los presentes. Agradecemos una vez más las atenciones de ANAPO en facilitar este tipo de comunicación. Bien, en la exposición pasada habíamos comenzado con la explicación de la preocupación de los productores y empresas respecto a la situación de sequía. Es importante desde el punto de vista de las variables extremas del clima, los excesos con inundaciones y los déficits con sequía, tener en mente el gráfico este que estamos presentando acá, donde hay dos elementos a tener en cuenta para cualquier planificación del sector agropecuario y para otra actividad antrópica. La primera es que la variabilidad del clima, en este caso la variabilidad de la lluvia en una localidad representativa del este boliviano como el aeropuerto Viru Santa Cruz de la Sierra. Allí nosotros desde la década del 40 para acá hemos registrado una variabilidad interanual muy importante, posiblemente una de las más importantes de Sudamérica. ¿Por qué digo esto? Porque la tendencia de la precipitación en esta región agrícola ganadera ha pasado en las décadas anteriores a valores de 1.500 milímetros anuales, ha bajado a 900 milímetros anuales cuando la altura del lago Titicaca alcanzó esos niveles, digamos 600 milímetros en promedio, no en los valores independientes. Luego apareció un largo periodo lluvioso que está representado entre la década de 1970 y 1.200 milímetros, de tal manera que aquí tenemos excesos de agua importantes en la década del 80-90 y luego aparece nuevamente el fantasma de la sequía, como estamos mostrando acá, entre el 2005 y el 2010, el primer golpe de sequía importante, una parada importante también comparándola con los déficits de la altura del lago Titicaca. Nosotros estamos acá en este momento, en este año que ha pasado particularmente, con una caída en la precipitación anual importante en el promedio, de tal manera que esta- estas dos cosas son cuestiones a tener en cuenta. Una es la variabilidad o cambio lento del clima. Algunos le llaman esto el factor de cambio climático. Yo no me atrevería a dar tal definición, pero sí tenerlo en cuenta de que este descenso de precipitación promedio
está avisando que este es uno de los principales componentes del clima en el largo plazo. Esta componente de clima en largo plazo nos está posicionando al promedio de lluvia en el orden de los 1000 milímetros contra los 1500 milímetros que tenemos acá de promedio en la segunda mitad del siglo pasado. Bien, entonces dos cuestiones. Una es los cambios en los promedios, que son cambios lentos, y los cambios rápidos interanuales, ese año a año que tenemos acá, donde la variabilidad es muy importante porque pasamos nosotros de 600 milímetros de precipitación de un año a valores de 2100 milímetros de un año. Esto vuelve loco a cualquier empresario que maneja un campo sobre la variabilidad de estos extremos interanuales. Bien, también en el pasado, la experiencia que recogimos es que hay un exceso de mala información por parte de los medios respectivos en cada uno de los países sudamericanos, de los cuales no excluye a Santa Cruz de la Sierra. Acá estamos mostrando, bueno, digamos, el aspecto positivo que teníamos nosotros que discutir era sobre la variabilidad de los promedios y la variabilidad rápida. Esa variabilidad rápida ha hecho que los medios de difusión le den bastante peso a la información, asignándole a fenómenos del niño o la niña como fenómenos de la variabilidad no tan rápida, sino de variabilidad media. Y es importante para verlo en términos geográficos. Por ejemplo, el niño más intenso que nosotros ya hemos registrado y que ha coincidido accidentalmente con el exceso de las lluvias en la serranía de Bolivia, con los valores identificados en 1983 como el famoso niño del 83 que hackeó fuertemente a la localidad de Santa Cruz de la Sierra. Posteriormente, el niño y la niña desapareció, el niño desapareció y apareció un fenómeno de la niña en el año 1988, donde se presentó una importantísima sequía y que hizo advertir a los empresarios agropecuarios sobre fenómenos como este. Por ejemplo, desde que nosotros tenemos registros importantes para la detección del niño y la niña en la costa sudamericana, desde esta condición para adelante hemos tenido en las últimas décadas bastante información, de tal manera que el niño del 83 y la niña del 88 han estado perfectamente identificados por los sistemas de producción climática particularmente. Bueno, esta cuestión nos está mostrando también que desde el punto de vista geográfico, ya vamos a ver, desde el punto de vista del tiempo cronológico, hay lapsos importantes en que el fenómeno del niño, la niña desaparece, no dando mucha posibilidad de predicción para aquel entonces. Estamos hablando del año 83, del año 88. Sin embargo, fenómenos de la niña han demorado, han perdurado en el tiempo, como ustedes están viendo, la apertura entre barra y barra son fenómenos de la niña que ha llevado a la zona a condiciones de sequía importantes.
Bien, en términos estadísticos, por supuesto, no lo presentamos acá, pero estamos preparando documentación al respecto. Sobre finales del año 2000, 2003 en particular, con un grupo de eventos, el Niño, ha llegado la gran precipitación a expandirse sobre la llanura este de Bolivia y la llanura este de Argentina y Paraguay. Estas condiciones de exceso hídrico han cambiado en el 2003, pero antes de cambiar dejó su secuela de severísimas inundaciones en toda la zona llana de Argentina. Por supuesto, estas condiciones de sequía aparecieron nuevamente y con las condiciones de sequía aparecieron tres importantes sequías. Una, la del 2008 en Argentina y Brasil, la del 2010 en Rusia y Ucrania y el 2012 en Estados Unidos. Estos son los picos interanuales debidos al niño o la niña. Lo que quiero mostrar es que no nos podemos colgar desde el punto de vista de la predicción climática en definir los fenómenos, los impactos de los fenómenos del niño y la niña. Hay una gran cantidad de predictores que en el caso de nuestro laboratorio hemos definido 22 predictores para mejorar los niveles de predicción climática en la región este de Bolivia. Bueno, por fin llegamos, después de un largo periodo de El Niño, periodo en cuanto a la anomalía de temperatura, porque la temperatura del agua superficial del mar llegó a tener 5 grados arriba de lo normal y esto ha generado un impacto importante en la actividad pesquera, por ejemplo, de Perú y Ecuador. Pero también está indicando, con la diferencia de condiciones más frías pegadas a Australia versus condiciones más cálidas o más tibias sobre la costa de Perú, nos está indicando la posibilidad del desarrollo de un evento El Niño, donde hay condiciones lluviosas acá y condiciones más secas en el otro flanco oceánico. Bien, pero también hemos necesitado aprender más sobre esto y llegamos a una conclusión de un trabajo publicado sobre las condiciones variantes de temperatura y lluvia sobre la costa sudamericana, que nos muestra condiciones que en particular, disculpe, las condiciones que estamos indicando. Estamos mostrando que hay condiciones cálidas sobre la costa peruana, ecuatoriana y condiciones más frías cercanas a Australia están indicando el nacimiento de un evento El Niño. Pero esto en términos de mayor seguridad y en términos probabilísticos nos mostró también de que el desarrollo de un evento del Niño, como lo que estamos mirando nosotros en este mapa, están siendo indicadas por valores de temperaturas de Lima sobre la costa peruana con cambios de la temperatura y de eh, cambios de temperatura más cálida o más fría están siendo indicadas entre los meses de abril y mayo. De tal manera que si los meses de abril y mayo se ponen cálidos, estamos confirmando la presencia de un evento del niño. Y al revés, si se pone frío, de condiciones de la niña. Pero esto no quiere decir necesariamente de que
vamos a tener lluvia o condiciones de sequía por la aparición del niño y la niña. Fíjense en que en los 2 años anteriores la temperatura del mar llegó a tener 5 grados arriba de lo normal y esperábamos el niño más potente de la historia medida, o de, digamos, valores históricos. Esto nos advierte que realmente el problema de la predicción es mucho más compleja que lo que nosotros esperábamos. Los aspectos geográficos y de intensidad del niño y la niña también pueden ser vistos en el libro El clima de Bolivia, de reciente edición. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que hay una diferencia importantísima de lluvia caída en el altiplano bajo una condición o las condiciones de sequía en el llano boliviano. De tal manera que esta situación de más lluvia o menos lluvia tiene que ver con la geografía de Bolivia. Por eso es que nosotros hemos llegado a detectar que los meses de febrero y los meses de septiembre son los de mayor impacto en cuanto a la intensidad de los fenómenos de lluvia o no lluvia en el llano o en el alto boliviano. Esto, por supuesto, también se muestra en febrero y septiembre en la ciudad de Santa Cruz, que es lo que estoy señalando. Si nosotros diferenciamos los efectos terrestres a los efectos temporales, veremos que en los meses de febrero y en los meses de septiembre aparecen los mayores impactos en la lluvia en el llano y el alto boliviano. Ahí sí, uno podría decir, el niño o la niña está impactando de esta manera, pero 2 meses de impacto respecto a los 12 meses del año. Quiere decir que esto es del orden del 10% de importancia, el niño o la niña. El IRI americano también ha emitido un cuadro como el que estamos viendo acá, donde el fenómeno de la niña pasa a ser lo más importante en la primavera, que lo vemos con rojo, no es importante para un solo mes del año medido y condiciones neutrales entre fenómenos del otoño y el invierno. Hay 3 meses de condiciones neutrales que no es identificada por la niña ni por el niño. En el caso del niño, en particular, ustedes están viendo acá que hay pocos eventos del niño en este sector cuando hay niño y cuando hay niña hay condiciones opuestas. Entonces, también en los últimos meses estamos identificando cuestiones geográficas diferentes y temporalmente diferentes, como en la niña, el niño temporal respecto a la condición neutral. Bien, ahora vamos a ver en base a lo que conocemos tres pronósticos en Sudamérica donde alcanzamos a identificar las condiciones de lluvia o no lluvia en el trimestre del otoño, abril, mayo, junio, y el trimestre posterior, que sería julio, agosto, septiembre. En esos 2 trimestres lo que podemos observar con amarillo, las sequías sobre el sur de Sudamérica, seguimos con la zona pampeana, la sequía, y desembocamos en el este de Bolivia con sequía y también con sequía en el extremo noreste de Brasil. Acá en el sur de Bolivia hay una zona intermedia donde los efectos de la sequía no se hacen sentir, están más al norte
o más al sur, pero no sobre el llano boliviano que aparece como condiciones normales o más lluviosas. Cuando vamos a la primavera, más a la primavera, nosotros seguimos viendo a la zona esta más lluviosa que está acá, la seguimos viendo en Argentina, en el oeste de Bolivia y buena parte de la Amazonia brasilera. Pero no aparece, pero aparecen, digamos, las sequías en los tres puntos geográficos: norte de Patagonia, Pampa húmeda y la zona de las Guyanas. Esas son zonas que estarían afectadas por la sequía. Y si ahora nos preguntan, ¿y quién es el que origina la sequía? Ustedes ya han visto las fluctuaciones largas del clima, donde podemos achacar responsabilidad. Bien, en este trimestre, de abril, mayo, junio, digamos, sobre el otoño, también entre las dos áreas de sequía que estoy marcando acá, entre las dos áreas de sequía, tenemos en el Amazonia una condición de mucho exceso de precipitación, de las cuales está mucho más al norte del límite de Bolivia con Brasil. Bien, cuando nos vamos al otoño, vemos exactamente el mismo factor de aumento o disminución de lluvia que el otoñal que está en el mapa de la izquierda. Aquí está de vuelta lo que sería las Guyanas, lo que sería el este de Bolivia, aquí afectado por sequía. Más seco estaría en Paraguay y sur de Brasil. Bien, esto es información proporcionada por por el IRI americano. El centro europeo marca prácticamente lo mismo. Tal vez ustedes no pueden ver adecuadamente la ubicación de las zonas con sequía o con lluvia, porque realmente son casi las mismas de lo del IRI. Con el tiempo, los modelos europeos han ido mejorando en el centro europeo, y lo cual se están acercando a los modelos que hemos desarrollado acá en Sudamérica. Bien, ya vamos a ver los resultados de nuestro modelo. El modelo de lluvia del centro europeo nos está diciendo que la mayor parte de la Amazonía de Argentina y Bolivia, ¿no?, estaría bajo condiciones de lluvia normales, y algunas áreas con impactos de excesos de agua. Y en otras palabras, comparándolo con condiciones normales, más o menos, vemos cómo se alejan las sequías al norte de Guyana y a la zona del Comahue. Esto es casi todo normal, y bajo algunas pequeñas áreas con exceso de agua. Cuando nos vamos al trimestre siguiente, que estamos hablando de los meses de julio, agosto y septiembre, sigue bajo esta misma condición, ¿no?, de normalidad: mayor precipitación en la serranía de Bolivia, mayor precipitación en el noreste de Brasil, pero condiciones más normales, opinada por el centro europeo. Bueno, y por supuesto, aquí están los informes de nuestro laboratorio para los trimestres abril, mayo, junio, y el que le sigue julio, agosto, septiembre. Bueno, aquí la situación no es tan óptima como la del IRI o el centro europeo. Aquí, en el primer trimestre de abril, mayo y junio, hay 2 a 3 meses con condiciones secas en casi toda Bolivia. Fíjense que el llano boliviano, aquí tenemos Santa Cruz de la Sierra, está prácticamente todo el departamento de Santa Cruz bajo condiciones más secas. Más hacia el norte tenemos condiciones más lluviosas respecto a la seca.
más al sur también, camino a Yacuiba. Y cuando vamos al trimestre más, más al trimestre más primaveral, perdón, invernal e inicio de la primavera, aquí las sequías se radicalizan sobre el sur de Bolivia, incluyendo el departamento de Santa Cruz y parte de la zona serrana del altiplano, pero mejoran los niveles de precipitación en todos los departamentos del norte de Bolivia y extremo norte de Santa Cruz, pero manteniendo 2 a 3 meses más seco en el sur de Bolivia. Cuando lo tomamos al semestre completo, vemos claramente los niveles de sequía sobre el departamento de Santa Cruz, las zonas serrana de Bolivia y altiplánica. Todo aquí tenemos 4 o 5 meses de los 6 bajo condiciones secas. Este es el efecto del inicio de la charla donde vemos, perdón, Compártalo en pantalla completa. sí. Esto Ah, es perfecto. seguramente debido a la generación de semejante problema seco que tuvimos acá sobre el altiplano por un lado y la zona llana de Bolivia por otro lado, que no dice que no va a llover. Lo que está apuntando acá es que en vez de tener 1.500 milímetros, podemos tener 1.200 milímetros, 300 milímetros menos, digamos, entre un nivel y el otro nivel de lluvia. Bueno, por último, y este gráfico es el importante en cuanto a la definición de los ingresos o egresos de precipitación en términos intraestacional. Y en términos intraestacional podemos identificar, y en particular respecto a los fríos sobre fines de abril y comienzo de mayo, y sobre fines de mayo, comienzos de junio, digamos, hay una disminución en la definición de nuestro modelo en los trimestres que siguen, pero esto nosotros lo reemplazamos, digamos, con información periódica. Acá es curioso con respecto a los excesos de temperatura diurna, que está en línea quebrada, y seguido por línea llena, que serían condiciones húmedas en las temperaturas mínimas. Entonces, gran amplitud térmica, bajas precipitaciones para fines de abril. Este es el primer pronóstico interestacional importante. Luego hay, entre los meses de mayo, fines de abril, casi mediados de mayo, y fines de mayo, nosotros tenemos 3 picos de precipitaciones que están siendo minimizadas porque hay baja nubosidad, hay muchos efectos de gran amplitud térmica. Fíjense, las temperaturas diurnas son bastante altas respecto a las líneas llenas, a las líneas llenas donde nos está indicando las condiciones de humedad. Aquí hay un enfriamiento importantísimo en las temperaturas nocturnas, condiciones cálidas en casi todo el mes, y eso produce una condición de sequía notable sobre el mes de junio.
Tengo entendido de que esto no sería favorable para la actividad triguera, pero bueno, esto lo vamos a conversar con posterioridad. Lo que sí, lo que sí tenemos nosotros en buenas partes del año condiciones de temperaturas diurnas bastante altas en el trimestre, en la estación trimestral. Y esto parece seguir el ritmo de las condiciones secas y calurosas que tiene Sudamérica y casi todo el hemisferio respecto al tema del calentamiento global, pero yo a esto me mantengo restrictivo. Esto es la temperatura pronosticada por el modelo del IRI, que nos está indicando en todo el planeta condiciones más cálidas que lo normal, con rojo. Y si esto es más cálido que lo normal, hay que tener en cuenta condiciones favorables al frío y no tan favorables para el cálido. De todo modo, acá sobre Bolivia y sobre Brasil, las condiciones de temperatura, perdón, bueno, entonces, hay situaciones de frío que van a aparecer, pero que no van a ser lo suficientemente importantes. Esto que es para todo el trópico, este gráfico de abajo, muestra que hay largos periodos con temperaturas arriba de lo normal, tanto en la temperatura diurna como en la temperatura nocturna. Esto se lo ve en Santa Cruz de la Sierra, mediados de abril, mediados de mayo, fines de junio. Acá tenemos una detectada sobre fines de julio y comienzo de agosto, cálida en la máxima y cálida en la mínima. Hasta ahí se extiende nuestro pronóstico y a partir de ahí hay una disminución de la señal de predecibilidad, de tal manera de que lo que nos está indicando es que hay una condición muy cálida y seca sobre lo que sería el comienzo de la primavera. Bueno, hasta aquí llegaron nuestros modelos. Nuestros modelos, aclaro, definen, a diferencia del niño y la niña, que son dos variables que se utiliza para la predicción, nosotros usamos 22 variables climáticas para definir la condición futura. De tal manera que esto es lo que nos da una consolidación nuestra respecto a este conocimiento de la predicción climática. Bueno. Yo no tengo más nada por ahora que contarle. Acá los gráficos, si lo haríamos en escala de Sudamérica, sería exactamente lo mismo. Todo lo rojo significa temperatura arriba de lo normal. Hay una sola franja en el sur de Bolivia y comienzo no comienzo, y norte de Argentina, donde nosotros estamos viendo condiciones térmicas más o menos normales, pero el método, nuestro modelo no nos está diciendo lo mismo. Nuestro modelo nos está diciendo golpe de calor, golpe de calor, golpe de calor. Tres golpes de calor importantes que en el caso del sur de Bolivia y del altiplano pueden ser importantes localmente, pero nosotros no estamos esperando heladas importantes con tres golpes de calor importantísimos dados por los modelos. Bueno, no sé, Richard, Eh, bueno, esperamos la gracias, doctor. pregunta. Pueden hacer sus preguntas al chat, por favor, pueden escribirnos para que se la transmitamos al doctor Minetti. Pero
y las preguntas que siempre surgen son el tema de si vamos a tener heladas y en qué mes sería, qué fechas serían aproximadamente, si nos podría indicar. Hubo unos 2 años que hemos tenido helada y principalmente un invierno que ha sido bastante fuerte, ¿no? Por ahora, Richard, fines de abril, comienzo de mayo, es un periodo frío bastante largo, se ve en toda la zona tropical. Luego hay, a fines de mayo, hay una caída importante de temperatura respecto a la primera quincena de mayo. Pero aún así, nuestro modelo no nos está indicando que es importante, salvo en el altiplano, dentro de las regiones propensas a heladas, no estamos hablando del llano. Del llano, olvídense de la helada con los golpes de calor, los tres golpes de calor largos y que nosotros estamos identificando para el invierno y comienzo de la primavera. Bueno, entonces heladas creo que no se van a presentar, ¿no? Ahora con el tema de las lluvias, bueno, siempre creo que hemos dicho que arriba del 0,4 son lluvias que se presentan, pero nos mencionó que probablemente no se den esas lluvias, ¿no? Tenemos una sería en este mes de abril, otra al finalizar abril, las otras dos prácticamente serían en mayo, ¿no? Las Sí. lluvias que obviamente nosotros ya estamos esperando para la campaña de invierno, ¿no? Ujú. El gráfico de probabilidad de lluvia, ¿no? Hay Sí, 4 lluvias de aquí para adelante según el gráfico, ¿no? sí, una, dos, tres, cuatro, sí. Esta es la segunda quincena de agosto que parece ser muy fuerte y ha levantado los niveles de predecibilidad. Los niveles de predecibilidad tendrían, en términos teóricos, tendrían que ir disminuyendo con el tiempo, como se ve en la lluvia. La lluvia se ve cómo va agotándose la probabilidad de lluvia. Este, Sin embargo, en la temperatura, por ejemplo, este aumento de julio, de fines de julio y de comienzo de agosto, la temperatura es muy fuerte en el momento que debería ser el mínimo de temperatura estacional. Bueno, entonces vamos a tener un abril-mayo relativamente lluvioso con precipitaciones. Junio, julio y agosto, diría yo, bastante seco, ¿no? Esa sería la lectura del gráfico de arriba. Sí, comienzo de abril y aquí tres picos que serían los más importantes de lluvia en lo que sería el otoño. Ahí está. Ya, a ver, preguntan, ¿cómo se perfila para sembrar trigo y sorgo? Dicen. Por ¿Eh? zona sureste, por el lado de las brechas, bueno, al sur de aquí de Santa Cruz, ¿no? Sería. Y creo que ya algo nos habló para la campaña de invierno. Obviamente tenemos un perfil acumulado de verano, ¿no? Pero ¿cómo se presentaría ese para el trigo y el sorgo? Sí, digamos, ustedes tienen una bendición de tener una napa freática cercana al suelo, en el norte de Santa Cruz, con lo cual esto, digamos, amortigua el efecto de la sequía. La sequía está definida en términos de largo plazo por diferentes metodologías, de tal manera que esto me da más seguridad sobre la cuestión. Ahora, habría que ver, en este momento no lo tengo presente. Habría que ver cuál es la demanda de agua del trigo, porque el periodo desde abril hasta, digamos, agosto, es bastante fuerte la sequía, al menos el pico seco. Y entonces esto uno lo sobrellevaría, digamos, si tenemos agua adicional, que es lo que yo estoy pensando en términos de la napa freática. Sí, ahí el Eso gráfico. va a depender mucho también de cómo llueva en los tres picos estos del mes de mayo. Así es. Y para la campaña de invierno de soya también que arranca
en junio en la zona norte, ¿no? Como esas Claro. lluvias de mayo caerían bastante bien si se dan, ¿no? Ahí está en flecha roja el pico, ¿no? Que sería el pico de sequía más importante estacionalmente. Perfecto. Bueno, doctor Minetti, ¿alguna recomendación para los productores en cuanto al clima y los cultivos de invierno que son soya, trigo, girasol, maíz, sorgo, que sembramos chía también aquí en la zona norte, en la zona este? ¿Alguna recomendación? Sí, la recomendación frente a la sequía es administrar mejor el agua existente. Nosotros hay áreas donde ha llovido mejor en el verano, y hay otras que han llovido peor, digamos. Yo creo que en la zona donde ha llovido mejor, que es donde va a salir mejor una siembra adicional de invierno, bueno, por los efectos ya conocidos por todos. De tal manera que es esa la recomendación, digamos, de manejar mejor el agua. Y bueno, habría que ver el tema de nutrientes con el agua, el tema de la fertilización nitrogenada. No sé si ustedes están ya más conociendo más esto sobre el tema de la predicción climática. En el tema de la predicción climática hay ya bastante información. Nosotros nos manejamos con pronósticos bastante largos ya de tal manera de que esto ya seguramente en el otro pronóstico ustedes van a ver claramente el efecto de la sequía sobre el fin de año, no sobre la primavera ya propiamente. Pero sí, la administración del agua es clave. Así es, hay que acumular agua en verano Sí, para los periodos de sequía de invierno. Bueno, así, agradecerles a los que, para las personas que no conocen, es posible de que aprendan a utilizar el tema de el sacabocado, que mide la cantidad de humedad que hay en el suelo, para no andar haciendo suposiciones. Entonces, con esto ustedes podrían decir, bueno, tengo cierta cantidad de agua en el suelo, entonces me lanzo. Así que entonces dejamos de andar, digamos, con baja probabilidad y pasemos a jugar de entrada como ganador. Y eso es administrando bien el agua. así es, así es. Es importante saber el agua acumulada en el perfil del suelo que uno Así tiene para es, arrancar la campaña, en este caso de invierno, ¿no? así es. Bueno, agradecerles a los que se han conectado. Doctor Minetti, obviamente agradecido por la predisposición de hacer las videoconferencias e informarnos, bueno, con respecto al clima, que es lo que se va a presentar. Muchas gracias, doctor Minetti, y muchas gracias a los que se han conectado en esta videoconferencia. Gracias, Richard, y gracias a los presentes. Gracias a todos.